Elisa Simón Soler es profesora ayudante doctora de Derecho Procesal en la Universidad de Valencia, politóloga, abogada y doctora en Derecho por la Universidad de Valencia. Fue investigadora predoctoral Margarida Salas en la Universidad de Buenos Aires y también investigadora visitante en el Max Planck. Ha publicado diversos artículos y capítulos de libro, pero el día de hoy nos viene a hablar de un tema relacionado con su última obra, pero te voy a dejar ya la palabra directamente a ti, Elisa. Muchas gracias. Como sabes, cuentas con 30 minutos de intervención y luego abriremos el debate a los... Fenomenal. Luna, si ves que me paso cuando queden 5 o así, me avisas. Muy bien. Bueno, yo en primer lugar agradecer que me hayáis dado la oportunidad de presentar lo que fue mi investigación durante la tesis doctoral y que culmina con esta publicación de la monografía, pero que realmente continúa ahora y es lo que vengo también a presentar en el marco del proyecto Claves para una Justicia Digital y con perspectiva de género, del que formo parte como investigadora y que dirige la profesora Ana Montesinos. Y básicamente porque lo que fue esta investigación para la detección de estereotipos de género en sentencias de la Audiencia Provincial de Valencia, que fue lo que se desarrolló en el marco de mi tesis doctoral, para lo cual utilicé inteligencia artificial, lo estoy ampliando como coordinadora de esta línea que se enmarca dentro del proyecto que os comento, ampliado a toda la Comunidad Valenciana, Alicante, Valencia y Castellón, y Murcia. Ya lo explicaré por qué hemos añadido a Murcia en la investigación. Entonces, bueno, agradeceros la oportunidad de presentar los resultados preliminares y explicaros un poco cuál es el proyecto que coordino, gracias a Sofía, que la conocí en el Max Planck, que fue un encuentro maravilloso que me haya propuesto para estar yo aquí, y a Luna, que ha sido quien me ha ayudado a hacer todas las gestiones hasta estar aquí. Bueno, como decía en la presentación de hoy, Estereotipos de Género, Imparcialidad Judicial e Inteligencia Artificial se enmarca en esta investigación que presento hoy en el proyecto del Ministerio, pero también en un proyecto de la Fundación Privada Manuel Serra Domínguez que coordinó también y para el cual me dieron financiación para hacer este estudio estadístico, porque lo que voy a presentar es cómo hemos hecho la explotación de datos de 1.500 sentencias de audiencias provinciales para intentar detectar la presencia de estereotipos en esas sentencias, estereotipos de género hacia víctimas de violencia sexual, cómo hacemos ese estudio estadístico y cómo se pretende entrenar a 2 algoritmos de Machine Learning para detectar esa presencia de estereotipos y también la predicción del fallo. Esto yo lo enmarqué o hice este intento de tener una fundamentación, yo diría, probatoria de mis tesis teóricas, porque yo partía de que existían estereotipos de género en la administración de justicia y que esto condicionaba la credibilidad del relato de las víctimas de violencia sexual y lo que buscaba era tener ese fundamento probatorio que diera solidez un poco a los planteamientos que yo luego iba a hacer, porque el hecho de constatar la presencia de estereotipos de género me permitía formular una serie de proposiciones y de propuestas, tanto a nivel más procesal relacionadas con la recusación y la abstención que luego comentaré, estructurales en cuanto a qué vigencia tiene la garantía de imparcialidad en este caso, cuando se constata que las juezas en sus pronunciamientos bueno, han permeado los estereotipos que mayoritariamente existen en el imaginario social, y luego una cuestión de formación necesaria del Poder Judicial en cuanto a perspectiva de género interseccional y autoconciencia del uso de estereotipos. Entonces, la primera parte de mi exposición sí me gustaría un poco definir cuál es el marco conceptual del que parto, y es una revisión, un cuestionamiento de la propia naturaleza del derecho, cuestionando esa pretendida objetividad, neutralidad y racionalidad que se advierte con la exclusión o invisibilización de las mujeres desde su pluralidad intrínseca, cuando el sujeto jurídico-político por excelencia para esa promulgación normativa ha sido el hombre blanco, cis, heterosexual, de clase media alta y sin discapacidad, de modo que eso pues, nos invita a interrogarnos sobre si el derecho es un dispositivo generador de respuestas sesgadas y estereotipadas, cuando en esa configuración
no se han tenido en cuenta a las mujeres. Creo que, Luna, la anterior todavía sí, creo que esto requiere una revisión crítica del androcentrismo jurídico y también, y fundamentalmente porque yo trato el proceso penal, de la deriva punitivista de cierto sector del feminismo, ¿no? que lleva a una consideración de la víctima mujer como un todo monolítico, ¿no? Como pone en la diapositiva, considerando que todas las víctimas de violencia de género van a necesitar la misma atención, las mismas necesidades y van a vivir una misma experiencia de la violencia sexual, ¿no? Ese abuso del derecho penal ha reforzado la creación de un prototipo de víctima ideal y funcional al proceso penal, ¿no? Retributivo. Y esto sí que es importante porque eso ha forzado a considerar que la denuncia es la mejor y la única salida a la violencia de género, cuando, si hacemos un recorrido cronológico del número de mujeres que han sido asesinadas o que han muerto a manos de sus parejas o exparejas en España desde que se promulga la ley en 2004 hasta la actualidad, verdaderamente no han variado de manera considerable. Es decir, habría que preguntarse qué efectividad tiene el uso del derecho penal como primera ratio a la hora de erradicar la violencia contra las mujeres, cuando lo que se propuso fue una ley integral que abogaba por actuar en el ámbito sanitario, medios de comunicación, educación, concienciación y derecho penal, y ha sido la política criminal por excelencia, el derecho penal, la herramienta privilegiada para erradicar la violencia de género, cuando además este enfoque punitivista es poco eficiente, como digo, sistemáticamente, pero individualmente, porque considera la violencia de género como un problema interpartes, obviando o olvidando esa estructura heteropatriarcal vinculada con el capitalismo, que es lo que genera la violencia de género y que, desde luego, atacando individualmente a sujetos que agreden a sus parejas o exparejas, pues no se termina con un problema que es sistemático, cuando además en muchas ocasiones el proceso psicoemocional que viven las víctimas de violencia de género no se ajusta a los tiempos del proceso penal, que es un proceso lineal, muy rápido, entre comillas, porque ya hablaremos de las dilaciones en los procesos, pero que tiene una estructura muy clara. Las mujeres no siempre, o no podemos esperar de ellas, que tengan una determinada conducta después de haber sufrido un acto de violencia de género, ¿no? Entonces, claro, este modelo ideal de víctima, que ahora presentaré cuál creo que es, lo que hace es confundir, ¿no? Porque se genera un patrón específico de víctima, por el cual, y aquí sí que me voy a detener en el caso español, porque creo que los patrones de víctima son contextuales y se tienen que situar en cada lugar, pero en el caso de España, consultando también la doctrina, el patrón de víctima que pudimos identificar y que luego se ve reflejado en las sentencias es que para ser víctima de violencia sexual te tiene que haber agredido un hombre desconocido en la calle, contra el que tú opones resistencia. Esa resistencia te genera unas lesiones físicas, pero también emocionales, que se traducen en un trauma, en un estrés postraumático, que, si os acordáis del caso de La Manada, pues te incapacita para luego tener una vida funcional y, por tanto, te tienes que quedar en tu casa. Y además, por un hecho supuestamente delictivo por el cual tú no vas a reclamar una indemnización, ¿no? Porque el hecho de reclamar una indemnización se considera que es un móvil espurio, y además que denuncias inmediatamente, ¿no? Ese sería un poco el patrón que se ha construido en el imaginario colectivo y que luego ha permeado en la administración de justicia, de modo que las juezas y jueces reproducen ese patrón y lo tienen en cuenta a la hora de valorar la declaración de las víctimas y los medios de prueba bueno, pues que se proponen, ¿no? Como digo, pues una realidad ficticia que contrasta con la realidad material si lo confrontamos con los estudios del Ministerio de Igualdad o del Ministerio del Interior, pero sobre todo si consideramos que la experiencia de violencia sexual es una experiencia individual, ¿no? O sea, sin desconocer que viene de un marco estructural heteropatriarcal, pero que la vivencia que va a vivir cada una de las mujeres es única, individual y particular. Y no podemos pretender, a la hora de escuchar a una determinada víctima, que responda como nosotros estamos esperando, de acuerdo a ese modelo
ideal. De modo que hay que acabar con ese relato único de la violencia sexual que se construye sobre la base de estereotipos y estereotipos de género que son atajos cognitivos o mapas mentales que nos permiten comprender de manera más sencilla una realidad que se nos presenta como desbordante, ¿no? O sea, son necesarios para interpretar la realidad y los hechos que tenemos delante, pero tenemos que ser autoconscientes de que a lo mejor estamos incluyendo a sujetos concretos en categorías más genéricas y eso en el caso del análisis concreto, cuando llega a los tribunales un supuesto de violencia sexual, pues hay que tenerlo en cuenta. Por eso creo que es importante, Luna, ya la siguiente, perdona, sí. Creo que es importante partir de la inevitabilidad del estereotipo. O sea, es inevitable que utilicemos los estereotipos porque además lo hacemos continuamente y son funcionales para nuestra interacción normal, ¿no? Lo que hay que pensar es en qué punto y de qué modo afectan al razonamiento judicial cuando estamos delante de casos, en este momento, de violencia sexual, ¿no? Hay un vacío normativo y empírico porque es verdad que no hay leyes que aborden de manera directa los estereotipos de género y tampoco hay tantos estudios, cada vez hay más. De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es pionera al respecto, ya desde el caso Campo Algodonero en 2009 y recientemente con el caso Manuela, donde ahí sí que ya vincula existencia de estereotipos por parte de autoridades y vulneración de la garantía de imparcialidad. O sea, la Corte ahí ya lo enuncia, ¿no? Y como les decía, bueno, en cuanto a normativo, tendríamos la recomendación general del Comité de la CEDAW, la número 33, pero es verdad que hay cierto sector doctrinal que sí que apuesta porque se le podía pedir, bueno, como que podríamos reclamarle al Comité de la CEDAW que impulsara una recomendación general exclusiva sobre estereotipos, sobre todo porque tradicionalmente se han vinculado más a la esfera de la educación, ¿no? Pues esos roles de género, de hombres y mujeres, pero no ya tan estricto en el ámbito jurídico, pero que cada vez se ve que es más relevante, sobre todo si a nuestro análisis jurídico, desde un punto de vista multidisciplinar o interdisciplinar, incorporamos la psicología de la cognición social o psicología del testimonio o estudios de criminología, sociología, antropología, que nos enriquecen mucho más y también nos evidencian las limitaciones que tenemos pues las juristas a la hora de abordar ciertos temas para los cuales verdaderamente no hemos tenido formación, ¿no? Entonces yo abogo porque para estos casos se incorpore un enfoque anti-estereotipación, siguiendo un poco las líneas de los enfoques anti-discriminación, pero sobre todo no negando el estereotipo, sino como he dicho al principio, siendo autoconscientes. Creo que el esfuerzo tiene que ser por ser autoconscientes de que quizá estamos utilizando estereotipos, ¿no? Y para ello, la propuesta fue un proceso de identificación a través de un estudio estadístico en el marco de mi tesis doctoral de 500 sentencias de la Audiencia Provincial de Valencia, ahora actualmente de 1.500 sentencias, que el estudio estadístico pues lo que nos permite en realidad es extraer perfiles, patrones de conducta, características mayoritarias y rasgos testimoniales y con inteligencia artificial como para poder aplicar, y luego lo explicaré, algoritmos o modelos de Machine Learning de aprendizaje automático se requiere un cierto patrón. En realidad, con el patrón ya contábamos, que era justamente el estereotipo, ¿no? Entonces, de ahí la facilidad o un poco mi atrevimiento por querer utilizar inteligencia artificial. Por tanto, la propuesta es la automatización de la detección de estereotipos haciendo uso de técnicas de aprendizaje automático. Primero, y esto es un poco lo que voy a explicar ahora, cómo se materializa esto, porque una de las potencialidades de estos estudios es que son fácilmente replicables en realidad. O sea, yo he estudiado estereotipos de género en violencia sexual, pero podría haber estudiado estereotipos de género en otro tipo de delitos o estereotipos raciales o estereotipos de clase o estereotipos cualquier tipo, ¿no? Porque la suerte de estos estudios es que, como digo, se pueden replicar con facilidad si asumimos esta metodología, ¿no? Entonces, la metodología parte de identificar estereotipos en sentencias, codificar los factores que son más relevantes. Con ese código, representación vectorial normalizada, ahora lo explicaré, entrenar los modelos de aprendizaje automático y obtener la probabilidad de que en esa sentencia haya estereotipos o no. Entonces, la siguiente, Luna, si quieres.
Esta sería un poco el proceso general, ¿no? O sea, nosotras primero seleccionamos cuáles son las sentencias. Hay un equipo, actualmente son 5 anotadoras con formación en Derecho, en Criminología, Derecho Procesal, Derecho Administrativo, Filosofía del Derecho y Criminología. Y ellas son el equipo de anotadoras, hablo de ellas porque somos ahora todas mujeres, antes sí que había algún hombre, también es importante ver la composición de los grupos de anotación. Entonces, ahora son 5 mujeres que ellas lo que se encargan es de, ahora lo verán, cumplimentar, que es una plantilla de Excel que están todas las categorías que nosotras vamos a anotar. Ellas cumplimentan toda esa información poniendo justificando entre comillas por qué han optado por esa decisión o no, y luego somos otro equipo de 5 revisoras que lo que hacemos es hacer una revisión cada 2 de una de las anotadoras para intentar evitar el sesgo, sobre todo porque cuando se trabaja con inteligencia artificial, uno de los focos de generación de discriminación algorítmica viene por los datos de entrenamiento. Entonces, nosotras nos queríamos asegurar que no había sesgo en ese primer dato. De ahí que cada anotadora tenga un par de revisoras que le van a ir cuestionando toda la elección que ha hecho. Por ejemplo, aquí hay un estereotipo. ¿Por qué hay un estereotipo? ¿Cómo lo justifico? Pues yo no lo veo. Yo sí, vamos a argumentarlo. Entonces, llegamos a un acuerdo, ¿no? Y luego el entrenamiento de la inteligencia artificial y el porcentaje de resultado, ¿no? Un equipo de anotadoras que ya he presentado y el equipo de ingeniería, que en este caso yo conté con la colaboración de un catedrático en ingeniería computacional, Paolo Rosso, de la Universidad Politécnica de Valencia, que me ayudó en esta fase de entrenamiento de los modelos de Machine Learning, sobre todo porque según el tipo de datos ellos saben escoger qué tipo de modelo de aprendizaje automático es el que más se ajusta y con él ahora contaré un poco las debilidades que tenía mi estudio, porque un dataset de 500 sentencias a lo mejor para estudio estadístico nos parece, o para algo más manual nos parece, madre mía, 500 son muchas, a la IA esto son migajas en realidad, por eso ahora que estemos ampliándolo entre 1500 y 2000, ¿no? He puesto Natural Language Processing porque dentro de la anotación, y ahora he puesto una diapositiva que se puede ver un poco, el hecho de poner entrecomillados era por si era posible ya no solo detectar, o sea, que nos diera un porcentaje de probabilidad de que en esa sentencia hubiera estereotipos, sino dónde se encontraba ese estereotipo, ¿no? O sea, que leyendo texto pudiera decir el estereotipo es este, ¿no? Y antes de seguir, sí que me gustaría precisar que yo hablo de estereotipos. Ahora en esta diapositiva se puede ver, puedes pasar la luna si quieres. Esto sería un poco el proceso así como más detallado, las sentencias, la elección de las variables, la codificación que va a ser en 0, 2, 1 o null, o más números en caso de que sean variables que no estén clasificadas en booleanos. El input, que será esa lista de 0, 1, null, lo que sea que le vamos a dar al algoritmo, y nos va a dar un output que va a ser el porcentaje de probabilidad de que haya un estereotipo, y aquí lo he clasificado en positivo o negativo, entendiendo que los estereotipos positivos son los que, las categorías susceptibles de estereotipación de las que las juezas y los jueces se van a servir para dar mayor credibilidad a la víctima. Por ejemplo, como tiene lesiones, entonces es evidente que ha sufrido una agresión sexual. El estereotipo en su versión negativa será cuando le reste credibilidad. Por ejemplo, como ha solicitado una indemnización, en realidad aquí seguro que violencia lo voy a poner en duda, o como no tiene lesiones, entonces realmente no ha habido una agresión. Y esta siguiente diapositiva es donde se ve ahí se ve cómo trabajamos nosotras, ¿no? O sea, están todas las variables, género, edad, nacionalidad, del agresor lo mismo, y en la primera línea es donde las anotadoras clasifican, la segunda línea gris donde se justifica por qué se ha optado por esa elección, en la tercera donde se anotaría si hay un estereotipo o no, por ejemplo ahí se ve estereotipo perjudicial, y en la cuarta es la representación vectorial normalizada, que será la información que le demos a los algoritmos. También de ahí es importante a veces cuando se habla de discriminación algorítmica, porque verdaderamente el equipo de ingenieros en este caso no sabían con qué estaban trabajando. O sea, ellos no saben que están trabajando con estereotipos. Podría decirles que están trabajando con cualquier otro tema. También a veces cuando se habla de dónde está el origen de la discriminación, hay que tener un poco, yo como que fui muy consciente de que quizá
esa es la codificación que se les facilita. No sé qué nivel de responsabilidad tiene esa gente cuando, bueno, como que abordamos el tema de la discriminación. Y quería, Luna, puedes pasar a la siguiente si quieres. Presentar los resultados preliminares. En realidad, estos son de mi tesis doctoral que van a variar necesariamente porque, como les decía, trabajé con 500 sentencias y ahora la base de datos es de 1500. Ahora contamos con una profesora de economía de la Universidad Autónoma de Madrid, Marta Matute, que va a ser quien nos va a ayudar con la explotación de datos porque manejar ya 1500 se nos hace, que decir, ya es un trabajo mucho más cuantioso, pero sí que es importante decir que de las 500 sentencias analizadas, más de la mitad contenían estereotipos, el 40% eran perjudiciales o negativos hacia la víctima, el 15% eran favorables y en el 7% de las sentencias estaban ambos estereotipos simultáneamente. Y lo que es más interesante, porque también puntualizo, nosotras no hacemos un examen de causalidad, sino simplemente correlaciones, ¿no? Entonces, había una correlación entre la presencia de estereotipos y el fallo. Cuantas más estereotipos perjudiciales había hacia la víctima, daba lugar a más absoluciones, y la presencia de más estereotipos favorables conducía a mayor ratio de condenas, con una correlación del 0,92 y 0,78, como se puede ver ahí. De modo que había una relación directa según la cual cuanto más estereotipos hay, más alterado se ve el fallo en ambos sentidos, ¿no? Tanto en absoluciones como condenas. El 40% de las víctimas eran menores de edad. Esto es un dato importante porque además en víctimas menores de edad se sigue un patrón diferente, y era que eran agredidas en su mayor parte por personas de su círculo familiar, bien sus padres, sus tíos, sus abuelos, y ese patrón se repetía prácticamente igual. Lo hacen cuando no hay nadie en la casa o se aseguran de que nadie les pueda ver, y se introducen en las habitaciones de ellas o invitan a las niñas a que entren en sus habitaciones, y ahí sí que hay un patrón diferente, y en el grupo de menores de edad es el que menor porcentaje de condenas hay. Ahí sí que puede haber un estudio ya más doctrinal, un poco de preguntarnos por qué. Quizá es por la prueba, ¿no? O sea, van a tener mayores dificultades quizá para probar ese hecho que una mujer adulta, quizá, ¿no? Por los medios, y también porque muchas niñas normalizan que esa es la forma de relacionarse con los hombres, o en ese caso con su agresor en concreto. No han tenido otras experiencias o no ha habido la educación sexual suficiente como para que ellas entiendan que eso no debería ser así. De hecho, en algunas sentencias se ve cómo se dan cuenta o lo explicitan cuando van al colegio y ven que hay otras relaciones entre hombres y niñas, y dan cuenta que lo que ellas están viviendo pues quizá no es la norma, ¿no? Las mujeres juezas aplican más estereotipos favorables a las víctimas que los jueces varones, que aplican más estereotipos perjudiciales, y las tres variables susceptibles de estereotipación con mayor frecuencia eran las lesiones, lo que les decía de pues si hay lesión o no hay lesión en cuanto a la credibilidad, el tiempo transcurrido para presentar la denuncia. Si tardas en denunciar, entonces es que quizá no has sufrido esa violencia sexual, aunque este es un criterio superado por el Tribunal Supremo. No lo he dicho, trabajamos desde el año 2004 hasta el año 2022 en la actualidad. En mi tesis fue hasta el año 2020. Y en entre medias el Tribunal Supremo dicta una sentencia en el año 2018, que es en la que dice que no se tiene que tener en cuenta el tiempo que tarda la víctima en denunciar para valorar su credibilidad. Entonces, también arrastramos alguna mala praxis en realidad por parte de las juezas, que luego se ha revertido. Y la inverosimilitud del testimonio, que entra dentro del triple canon que establece el Tribunal Supremo para valorar las declaraciones de la víctima cuando son la única prueba de cargo, que se une a la inverosimilitud del testimonio y la ausencia de incredibilidad subjetiva, ¿no? Entonces, esa era una de esos ítems que también, bueno, pues ahí también hay presencia de estereotipos, ¿no? Y bueno, además de este estudio descriptivo que acabo de presentar, y ahora presentaré la inteligencia artificial, obviamente a la hora de manejar tanta cantidad de datos pues parecen microlíneas de investigación. Por ejemplo, respecto al tema de las indemnizaciones y las reparaciones, España está muy atrasada al respecto porque solo contamos con indemnizaciones económicas cuando, bueno, desde la Corte Interamericana
y desde otros ordenamientos jurídicos ya se presenta la necesidad de ampliar ese sistema de reparaciones a garantías de no repetición, a medidas simbólicas que de hecho ya introduce la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, pero ahí se ve que tenemos todavía un vacío que hay que suplir de manera, bueno, pues como se propone, reparaciones que sean integrales y transformadoras, o por ejemplo temas de prueba o atenuantes o agravantes respecto a, por ejemplo, el consumo de drogas o el tema de las dilaciones que comentaba anteriormente, porque el hecho de que las juezas tarden 4 y 5 años en tener esa sentencia, se aplica una atenuante de dilaciones indebidas, pero a la víctima no se le repara por los 4 o 5 años que ha estado esperando esa resolución, ni el daño que haya podido sufrir, ¿no? O, por ejemplo, con el tema de las drogas suele ser un atenuante, pero en los casos de violencia de género se sabe que las drogas son un disparador de las agresiones. Por tanto, quizá ahí cabría una reflexión, como mínimo, tener en cuenta las particularidades que se dan en los procesos por violencia de género y violencia sexual, que en algún punto se distancian un poco también de la idea que tenemos del proceso penal o de las normas penales, ¿no? Y el anterior, Luna. Claro, la existencia de estereotipos y, como decía, de ciertos patrones repetitivos identificables era lo que nos permitía o me permitió evaluar si podía aplicar modelos de Machine Learning para detectar los estereotipos, ¿no? Y eso se hizo con entrenando subconjuntos de variables. Ahí se puede ver alguna de ellas, pues las variables que eran representativas, es decir, aquellas en las que había más de un 80% de información o de datos, porque, por ejemplo, variables respecto a la edad de las víctimas o respecto a su nacionalidad, pues prácticamente no hay datos, también por protección de las víctimas, por tanto esas variables no son representativas y no ofrecen información. La de Old Bar es porque se tienen en cuenta todas las variables que se habían categorizado, o Stern Bar las variables susceptibles de estereotipación, en las que se había identificado que había estereotipos, ¿no? Estos fueron los resultados iniciales. La existencia de estereotipos, hubo una precisión del 68%, estereotipos perjudiciales 84%, estereotipos favorables 80% y predicción del fallo en un 94%, ¿no? Es verdad que estos datos, y esto sí que es la precaución, lo que a mí me permitían concluir era que era posible utilizar inteligencia artificial para detectar estereotipos, pero no es más concluyente que eso, porque la base de datos es muy pequeña y porque entre estereotipos favorables y perjudiciales los datos estaban muy desbalanceados. Había mucho más estereotipo perjudicial que estereotipo favorable. Eso nos llevaba a la cuestión y al dilema que nos tenemos que plantear en este siguiente proyecto, y es si tenía sentido balancear esos datos supliendo de manera artificial los estereotipos favorables, aunque en realidad no sea la descripción real de lo que nosotros nos encontramos en las sentencias, pero eso le genera cierta disfuncionalidad a la inteligencia artificial para poder dar resultados robustos. Entonces, ahí hay ciertas cuestiones que hay que plantear. Además de estos resultados, la inteligencia artificial lo que te da es un listado de cuáles son las variables que tienen mayor peso para dar esos resultados, ¿no? Y te lo da por textores. Y en ese caso, bueno, pues había alguna variable que tenía sentido para mí. Tengo aquí apuntadas, pues, por ejemplo, el tiempo para denunciar, o el género del magistrado ponente, o el género de la defensa, que yo en el estudio estadístico había podido o considerar la relevancia que tenía, ¿no? Pero hay otras variables, como por ejemplo el mes o la edad de la víctima o el año en que se dicta la sentencia, que yo no soy capaz de darle respuesta con el estudio estadístico detrás, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial también tiene eso, que es que nos pone de manifiesto relaciones que para nosotras no son evidentes a simple vista, ¿no? Y que tampoco el estudio estadístico nos las ofrece de primera mano, ¿no? Entonces, esos resultados también son interesantes para evaluar, porque, bueno, puede tener importancias diferentes o incluso que haya combinaciones complejas que haya que estudiar en mayor profundidad, ¿no? Antes de hacer, ya por terminar, cuál fue un poco
como les decía, que yo quería tener esa base más robusta para poder formular algunas propuestas, algunas que en el tribunal de mi tesis ya me dijo que estaba yendo un poquito demasiado lejos y que quizá no tenían mucha cabida, y otras que verdaderamente ya se podían implementar. Sí que es verdad que en otras ocasiones se me ha indicado si yo estaba haciendo perfilado de juezas, porque en Francia se prohibió el perfilado de jueces con inteligencia artificial. En este caso no hay perfilado de juezas porque verdaderamente la variable del género de la jueza, que además lo estamos suponiendo de una forma por el nombre, que aquí se podría discutir también, pues si hubiera personas transgénero no las estaríamos teniendo en cuenta. Es verdad que esa variable no se contabiliza, y además también es verdad que hay un mayor porcentaje de estereotipos por parte de la judicatura, pero porque el material con el que nosotras hemos hecho el análisis son solo las sentencias. Si nosotros hubiéramos tenido acceso al expediente, o si lo tuviéramos ahora, saldrían, o sea, se ampliaría el abanico como poco de porcentaje, porque sí que hemos identificado en juezas y jueces, en abogados de la defensa y abogada de la acusación, Ministerio Fiscal, policía, peritajes, en alguna ocasión también utilizan estereotipos, pero ese porcentaje, o sea, esas cifras variarían si nosotros tuviéramos acceso a todo el expediente, ¿no? Entonces, una vez analizada la presencia de estereotipos y puesta con datos, lo que yo proponía era realizar alguna propuesta normativa y en el proceso que ayudara a evitar o a paliar en cierto modo, o como decía al principio, a ser autoconscientes de que estamos utilizando estereotipos en sede judicial. Lo primero eran reformas legislativas que iban más encaminadas a la revisión de la tutela judicial efectiva y, como decía al principio, a la imparcialidad judicial, ¿no? Creo que hay un cuestionamiento claro de la imparcialidad judicial con la presencia de estereotipos, y también interesante respecto a la resolución motivada y fundada que se pide de las juezas. No sé hasta qué punto el uso de estereotipos en las sentencias se puede entender como que esa sentencia está justificada y motivada adecuadamente. Y en este punto es curiosa la analogía que se puede hacer entre las críticas a los sistemas de inteligencia artificial por esa black box de la cual no sacamos o no podemos entender el motivo que hay detrás de que haya, o el razonamiento o las conexiones que hay detrás de que dé una determinada solución, y esa black box en muchas ocasiones también se da en la judicatura, ¿no? O sea, nosotros tampoco somos conscientes muchas veces con el uso de estereotipos que hay detrás de ese razonamiento para que lo haya formulado de esa manera, ¿no? Y obviamente los estereotipos de género apuntaban también a la existencia de victimización secundaria o violencia institucional por parte de la judicatura, ¿no? O sea, de ahí que, bueno, pues esa vertiente habría que repensarla. Respecto a la imparcialidad, yo pensaba la posibilidad de establecer o revisar las causas de recusación y abstención con base en esa presencia de estereotipos de género. No es algo o sea, es decir, ya se había dado un caso, y no sé si recuerdan el caso de Juana Rivas y el juez Manuel Piñar Díaz. La Asociación de Mujeres Juristas Temis pidió que ese hombre tenía que haber sido recusado por las afirmaciones que estaba haciendo en sus redes sociales personales. No las reproduzco, pero bueno, las tengo aquí y, en fin, pues el feminismo, nada, vaya chusma feminazi, peor que una feminazi es una comunista tonta, en fin, una serie de apreciaciones que daban a entender que quizá había cierto sesgo en ese hombre que le impedía poder conocer el caso de Juana Rivas. También cuestiones relativas a la comprobación y control de la actividad de los jueces y tribunales, por ejemplo, con una actividad disciplinaria que también se había dado ya, y no sé si recuerdan el caso de la magistrada que le preguntó a una víctima si había cerrado bien sus piernas y si había cerrado todos los órganos femeninos en el caso de cuando sufrió una agresión sexual. Eso se abrió un expediente disciplinario que finalmente se archivó porque se consideró que, bueno,
que dentro de esas preguntas que le tiene que formular la jueza hay cierta violencia dialógica que se tiene que tolerar porque hay que llegar a la verdad del asunto y porque realmente lo que se está poniendo, lo que prima es la presunción de inocencia y el derecho de defensa y que la víctima no había reaccionado de una manera que parecía que le hubiera afectado esa pregunta, ¿no? Entonces, como ella, su exteriorización era de normalidad, por tanto, no le había afectado tanto, ¿no? Y que de modo alguno decían atentaba contra la dignidad o generaba riesgo de victimización secundaria o reiterada para las víctimas, ¿no? Entonces, esas posibilidades que simplemente, bueno, estoy enunciando más trabajadas, por supuesto, están en la tesis doctoral y también la parte de la capacitación de la judicatura, ¿no? O sea, yo entiendo que la parte de actuaciones disciplinarias puede tener un tilde punitivista que yo también me lo debería, o sea, yo como que luego lo repensé y quizá por esa parte habría que pensarlo. El tema de la recusación, es verdad que, bueno, hay autores procesalistas que hablan de que España podría asumir en la línea de otros ordenamientos jurídicos que hubiera una causa amplia de recusación donde los estereotipos podrían incluirse ahí. En su momento yo lo formulé como una causa de recusación por ideología, ahí sí que hay un problema evidente, ¿no? Porque podrían entrar, pues a lo mejor, pues por ser de izquierdas o ser de derechas y también si la causa era muy amplia me decían que podía suponer una obstaculización del proceso, ¿no? Como queriendo utilizarlo un poco como técnica para evitar que progresara, pero la que sí que creo que habría una mayoría amplia que estaría de acuerdo en que se debería hacer es una capacitación jurídica, ¿no? Mejorar la formación de la judicatura, incluyendo un apartado de perspectiva de género interseccional y en concreto de estereotipos de género, que además hubiera una evaluación posterior de la efectividad de esa formación, ¿no? Y asumiendo también pues quién forma la formadora, ver un poco cuál sería ese perfil, porque esa sí que tiene una función de prevención y detección que es inmejorable. Prevención porque además son las propias juezas, como se ven en algunas sentencias, las que detectan que por parte de las abogadas de alguna de las partes están utilizando estereotipos y son las que le dicen esta pregunta o no la conteste o no la vamos a tener en cuenta o ella misma le contesta y le dice, bueno, que no haya lesiones no significa que no haya agresión porque la Organización Mundial de la Salud y el informe pericial de la ginecóloga ha dicho que puedes tener un himen complaciente y que por tanto, bueno, por mil motivos, ¿no? Y en esta línea ya hay precedentes también, porque, por ejemplo, la Corte Suprema de México ha hecho un protocolo para juzgar con perspectiva de género, que es una auténtica maravilla y donde pone el foco en muchos puntos en los estereotipos de género, ¿no? Y yo, esta es un poco así la línea, ¿no? de cómo, pues a partir de ese estudio empírico se puede llegar a propuestas que yo creo que son necesarias y que evidencian la necesidad de ese encuentro tecnojurídico, ¿no? Que hay que vivirlo como criticando el eficientismo, que va muy ligado también al modelo capitalista en el que vivimos, ¿no? Y que incluso nosotras lo adoptamos para nuestro día a día y para nuestro nivel de productividad, pero rechazando la tecnofobia, ese miedo inicial que se le tuvo a la inteligencia artificial. Creo que hay que modularlo porque al final son herramientas y instrumentos con un potencial muy amplio que si se saben utilizar bien pueden tener un impacto social positivo, no sé, como muy admirable en realidad. Creando un sistema de garantías, obviamente, que no se vulneren los derechos del proceso, con una propuesta de tecnología del bien común, que yo creo que es a lo que deberíamos de aspirar, que nos permita también visibilizar realidades injustas y proteger a sujetos discriminados, en este caso a las víctimas de violencia sexual.